Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, creyendo que tú estás con nosotros porque tú eres fiel y eres verdadero, tú prometes y tú cumples, amado Dios, porque tú eres eterno, tú eres el Dios puro, santo y verdadero, el único Dios. A ti nos acercamos, Señor Padre Santo, dándote la gracia por este nuevo día de vida, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como familia de Dios y poder, Padre Santo, incentivarnos al amor y a las buenas obras a través del poder de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra. Te doy la gracia por cada hermano, hermana, joven, jovencita que se ha conectado, Señor, por estos medios de comunicación, y te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, y tú nos has dado la vida en este día, Señor, para poder disfrutarla junto con la familia y junto a tu lado, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y la iglesia dice amén, amén. Amén. Después de haber escuchado a mi hermano Pedro Simatore dando la palabra del Señor en esta mañana, y claro, lo que compartía es una realidad. La gente está más, en cierta forma, más negativa a escuchar, está más preocupada de lo que está pasando alrededor nuestro, y muchos, inclusive muchos cristianos, se están apartando de la fe, y eso es triste, porque no estamos en tiempo para juzgar a la religión, ¿no? Sino que todos debemos de estar unidos y apoyándonos mutuamente para que el Señor nos ayude en esta etapa difícil que estamos viviendo en la vida. Nuestro hermano Pedro compartía que hay una nueva cepa ahora que ha salido, aparte del Delta, y así están las cosas en estos tiempos, porque el hombre juega a ser Dios y complica siempre la vida, ¿no? Pero una cosa sí podemos decir, y lo hemos estado diciendo a través de las predicaciones que han hecho nuestros hermanos, y es que Dios siempre va a estar con nosotros, cualquiera sean las circunstancias, las adversidades, las tribulaciones o las pruebas que podamos pasar. Dios está con nosotros y dice que nuestra es la victoria. ¿Por qué? Porque nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando nosotros obedecemos, ¿ya? En Isaías capítulo 6, del versículo 8 al 10 vamos a leer, y después de que el profeta Isaías es purificado por la presencia de Dios, él tiene un encuentro personal con el Señor, él realmente tiene una experiencia ya fuera de lo normal cuando llega al templo y se encuentra con la presencia de Dios, y él piensa que él va a morir porque la presencia de Dios está allí. Y es por eso que dice en el versículo 5, ¡ay de mí! ¿Ya? ¿Por qué? Porque está contemplando la plenitud, la belleza, el poder de nuestro Señor, ¿ya? Y él es purificado, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico, él está ahí y viene un querubín o serafín, no me acuerdo en estos momentos bien, viene, saca una piedra ardiendo del lugar santo y se la pone en la boca para purificar su vida, ¿ya? Pero al final de cuentas, él dice, la pregunta que hace el Señor dice, en el versículo 8, vamos a leerlo, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame ¿a quién? A mí, envíame a mí. Entonces el llamado a predicar la palabra del Señor, estamos llamados todos, no solamente los pastores, los evangelistas, los misioneros, sino que todos los que son hijos del Dios Altísimo están llamados, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver nosotros en el libro de Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que hay una parte que aquí a mí siempre me llamó mucho la atención en el versículo 9 y 10, y dice, y di
y dijo, ¿quién está hablando el Señor? ¿No es cierto? Le está hablando a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes bíblicos decimos, pero ¿cómo puede ser esto, no es cierto? ¿Cómo puede ser salir a predicar para que las personas no entiendan, no oigan, no vean, no se conviertan? Y claro, esto es más o menos difícil, pero en realidad nosotros, como compartía nuestro hermano Pedro en la mañana también, nosotros podemos intentar hablarle a las personas, ayudarlas para que puedan entender, podemos esforzarnos para que ellos sean parte de la familia de Dios, del reino de Dios, pero ellos no van a querer, de ninguna manera van a querer, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen sus facultades y sus sentidos espirituales bloqueados, no funcionan, no les sirven, están fuera del lugar, ¿no es cierto? Y es por eso que es importante que este pasaje bíblico, como dice la palabra del Señor, es mencionado en los evangelios. En todos los evangelios es mencionado este mismo pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque a través de las generaciones siempre se ha visto el mismo tipo de gente que no quiere escuchar, y pueden que sean cristianos. Acuérdense que en la época de Jesús los religiosos no querían escuchar, se tapaban los oídos, mataron a Esteban por predicarles el evangelio, predicarles la verdad. Y en estos tiempos no ha cambiado el corazón del hombre, sigue siendo igual. Entonces, ¿cuáles son las facultades que no funcionan? Y buscando ahí en Mateo capítulo 13, versículos 35 y 36. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en él las parábolas, mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ya? Y no van a entender, ¿cierto? Yo abro por parábola y no entendieron. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido total. Veamos en Mateo 13, versículos 14 y 15. Dice así, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Se da cuenta que dice lo mismo? Lo mismo que el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el alma soñolienta, ¿qué es lo que pasa con el alma soñolienta? Mire, inclusive podemos ser cristianos soñolientos, ¿sí o no? ¿Podemos ser cristianos soñolientos? Sí. O sea que somos remisos, que somos tardos, que somos lentos, que somos perezosos. Somos perezosos para las cosas de Dios, ¿ya? No nos interesan mucho. O sea, es como cuando uno era católico, una misa de 30 minutos basta y sobra. Yo me acuerdo que cuando yo tenía esta alma soñolienta y perezosa, iba a la iglesia con mi esposa y con mi suegra, y resultaba que yo me quedaba dormido inmediatamente. Me quedaba dormido, aunque hubiera dormido todo el día. ¿Ya? Me quedaba dormido. Y todavía algunos se quedan dormidos en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me quedaba dormido y yo le decía al pastor, ¿sabe? Usted le pone mucho color. Usted debería ser como la iglesia católica, 30 minutos y chao, se acabó, ¿ya? No le ponga tanto. Entonces el alma soñolienta es el alma perezosa que no quiere saber de Dios. Su corazón está totalmente cerrado a las cosas de Dios, ¿ya? No le interesan, no le importan, ¿ya? Y es por eso que vemos que esa alma perezosa es peligrosa. Veamos en Romanos capítulo 13, versículo 11, que alguien lo lea, por favor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se da cuenta? O sea, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Estamos viendo todas las señales, todos los conflictos que se están presentando a través del mundo, como la cantidad de gente que muere a diario ahora es increíble. No solamente estamos hablando de esta plaga del coronavirus, del alfa y el delta, sino que por tormentas, por incendios, ahora en Italia, en Bélgica, en tantas partes está una crisis tremenda, ¿ya? Por los problemas que hay de las catástrofes que están pasando, ¿ya? Entonces, es por eso que es importante, según Mateo 3, versículo 2. A ver, Mateo 3, 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se da cuenta que siempre estamos predicando lo mismo y eso ya ha pasado más de 2000 años. Siempre el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido. Pero pareciera que el corazón de las personas se va endureciendo más, se van poniendo más terrenales y eso lo podemos ver y palpar por las cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto? La promoción del matrimonio del mismo sexo, de inculcarle a los niños que pueden cambiar el sexo. Yo le había contado que en Chile el hecho de ser lesbiana o homosexual es moda. No es que hayan nacido así, sino que es moda. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora todo es permisible bajo las leyes gubernamentales. Ya esta cuestión no es que eligió porque sus padres no le enseñaron o cosas por el estilo, sino que el gobierno ahora exige que sea así. Y eso es realmente perversión. ¿Por qué? Porque están creando una nueva generación maligna y perversa que no va a saber dónde están, qué es lo que están solamente sumidos en sus delitos y pecados, nada más, ¿ya? Veamos el Mateo 4:17, por favor. Estamos viendo que si uno se queda dormido, se lo lleva a la corriente, ¿sí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que esto no es nada nuevo. Ha sido por generaciones que Dios ha estado hablando, ¿ya? Y los líderes religiosos de Israel expresaron un rechazo total por Jesús. Porque si usted se convertía, lo obligaban a que no se convirtiera. Y ahora parece que estuviéramos en esa época en que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque ahora no nos están permitiendo a nosotros decirle la verdad a las personas, sino que quieren ellos imponer sus ideas inmorales, incorrectas en contra de Dios en estos tiempos también. Entonces, el Espíritu Santo tiene que redarguirnos a cada uno de nosotros para que la adobamos. Gloria. O le creemos al hombre o le creemos a Dios. Pedro decía, es necesario, es conveniente, es lo más importante obedecer a Dios que a los hombres. Pero en estos tiempos todo el mundo le está haciendo caso a los hombres y por eso estamos donde estamos, ¿no? Porque Satanás realmente está produciendo en las personas blasfemia contra Dios, ¿cierto? Están realmente rechazando las cosas de Dios, inclusive persiguiendo a la iglesia durante generaciones y lo siguen haciendo. Y les digo que en Isaías capítulo 6, del versículo 9 en adelante, no hay ninguna diferencia a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y es por eso que la palabra de Dios lo menciona tantas veces, ¿no es cierto? Veamos ahora en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12, ¿ya? Entonces, el corazón del hombre se va endureciendo cada día más. Usted no debe dejar de predicar, usted no debe dejar de practicar la fe cristiana, sino que usted tiene que seguir adelante, aunque no lo escuchen, Usted no está llamado a ser aceptado o no ser aceptado. Usted está llamado a predicar el Evangelio y punto final. Veamos Marcos 12, 4, 11 y 12. Y les digo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, en parábolas de las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan.
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Se da cuenta? Para que viendo, vean, pero no perciban. ¿Por qué? Porque su corazón está tan endurecido. ¿Usted se acuerda cuando Faraón estuvo en contra de los mensajes de Dios, cuando Moisés le hablaba de las plagas y de estas cosas, y él no? Entonces dice que Dios endureció su corazón, pero cuando ahí dice que Dios endureció su corazón, es porque este tío ya no quería saber nada de nada. No quería saber de Dios, aún viendo las señales, aún viendo todo. Muchas personas dicen, no, si uno viera señales, me convertiría en mentira. Porque en el tiempo de Jesús ocurrió lo mismo y no se arrepintieron, ¿ya? No entienden la parábola, no la comprenden. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos. Y eso puede ocurrirnos a nosotros cuando nos empezamos a deslizar de las cosas de Dios. ¿Se ha dado cuenta que muchos cristianos que se han deslizado y se han apartado, uno dice, pobre, está apartado, y empiezan a echarle la culpa a la iglesia, que Dios no le responde la oración, que no han visto un ángel y todo ese tipo de cosas? Y no es porque Dios no quiera tener comunión con ellos, sino que porque su corazón se ha endurecido y ellos han deseado más los placeres de la vida que las cosas de Dios. En Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? La semilla es la palabra de Dios. Y como nosotros estamos hablando de que el Señor está a las puertas, ¿no es cierto? Y lo mismo pasó en la época de Noé. Noé predicó, le habló, les dijo que venía un diluvio, les dijo que venía algo grande, que Dios estaba llamando al arrepentimiento. ¿Hicieron caso, no? No. No hicieron caso. Y fue mayor el número de los que no hicieron caso, ¿sí o no? Porque solamente dice que 8 creyeron. Y el hermano José dice que los burros fueron más inteligentes porque entraron a la barca. Claro, y es una verdad, ¿no es cierto? Es por eso que Dios siempre está llamando al arrepentimiento, pero las almas están soñolientas, no quieren escuchar, no quieren saber. Se aburren. Nosotros tuvimos una persona que leía libros completos de esto, tenían como 500 páginas los libros, y cuando uno le decía, mira, léete el Nuevo Testamento, léete el Evangelio según San Juan, no, yo me quedo dormido al tiro, dice. No, ni un interés, ¿no es cierto? Ahora, 1 Tesalonicenses 5:6, a ver cómo dice ahí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino valemos y seamos sobrios. Velemos y seamos, ¿cómo dice? Sobrios. Velemos y seamos sobrios, ¿ya? O sea, no estemos durmiendo, estemos despiertos. No seamos lentos, no seamos perezosos, sino que nuestra facultad y sentido espiritual estén funcionando, que estén atentos, ¿ya? Es importante eso, ¿no es cierto? Entonces, también decía aquí en el versículo 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. O sea que el corazón endurecido, ¿cierto? No recibe absolutamente nada de Dios. Hay personas, como yo le conté una vez que tuve un compañero de trabajo, él era coreano, y resulta que él vio un milagro en la iglesia donde iba la esposa era convertida, él no. Y dice que se emocionó y todo, se tiró al suelo y todo, lloró, pero nunca recibió al Señor como su Salvador personal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que su corazón estaba endurecido. O sea, se fijó y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia, crean un ambiente de emoción y no de convicción y de conversión. Sino que un ambiente de emoción. La gente se emociona, pero no se convierte, ¿ya? Ni recibe la palabra de Dios. Entonces el corazón está endurecido. Proverbio 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Se da cuenta? No habrá medicina.
su corazón está quebrantado, no habrá medicina. Dice que muchos cuando venga la gran tribulación van a estar ahí tratando de clamar que Señor, Señor, ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Se acuerdan de aquel hombre rico que dice que disfrutaba de todos sus placeres y tenía a la puerta a Lázaro, un mendigo, ¿ya? Que estaba pidiendo alimento y él era totalmente indiferente? Y este mendigo tiene que haberle hablado de Dios, porque sabe que cuando las personas son más humildes, son más temerosas de Dios que cuando usted se siente poderoso, cuando se siente suficiente, cuando se siente que se la sabe toda, ¿ya? Y es por eso que el corazón endurecido es muy peligroso. Y el cristiano debe tener un corazón siempre tierno hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasó a las iglesias que vemos en Apocalipsis, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros estemos en esa comunión con Él para que nuestro corazón no se endurezca y lleguemos a apartarnos de las cosas de Dios. En Romanos 2:5, por favor, Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gloria a Dios por ello. ¿Sí o no? Amén. Extraordinario. Gloria a Dios por ello. Dios es bueno. Entonces, cuando el profeta Isaías habla, ¿no es cierto?, de varias características que nosotros tenemos oído, ¿no es cierto?, tenemos corazón y tenemos vista. Y él por eso dice, anda y di a este pueblo, estoy leyendo en Isaías 6:9, ¿no es cierto?, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, ¿ya? El oír es importante, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es importante oírla, ¿cierto que sí? Es muy importante oírla, porque si usted no la escucha, ¿qué es lo que pasa? No aprende nada, ¿no es cierto? Decíamos que es como un paracaídas. Estábamos hablando el otro día, no sé si lo mencioné en esta reunión o no, que la Biblia es comparada con el paracaídas. Claro, usted me dirá, ¿por qué la Biblia puede ser comparada con un paracaídas? En primer lugar, porque si usted no la abre, se muere. Y si el paracaídas no se le abre, se muere. Que es bueno abrir la Biblia, ¿o no? Para aquellos que no les gusta abrirla, a lo mejor les gusta abrir el Corintellado, la New Age, la New Idea y todo ese tipo de cosas, o el horóscopo, le va a ir mal con eso, porque esas son inclusive mentiras. Si no, pregúntele al hermano Pedro. Yo tuve un amigo que hacía los horóscopos, no sabía ni la suerte que iba a tener él y diciéndole a la gente cómo les iba a ir. Entonces, veamos en Zacarías 7:11, por favor, ¿ya? Y otro que busque en 2 de Timoteo 4:4. Zacarías 7:11 y 2 de Timoteo 4:4. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Se da cuenta? Taparon sus oídos para no oír. No quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Y el profeta Isaías dice, por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras, pero no quisieron escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nosotros nos inquietamos. Señor, no nos quieren escuchar. Señor, no hay interés. Pero usted tranquilo. ¿Por qué? Porque esa no es responsabilidad nuestra. Dios se va a arreglar a aquellos desobedientes, a aquellos que no quieren, a aquellos que a última hora muchas veces, como decía nuestro hermano Pedro, le da un infarto cardíaco y ahí claman a todos los dioses habidos y por haber si alguien los salva. Pero ya es demasiado tarde.
demasiado tarde. De todas maneras, ¿ya? Por toda la tierra salió su voz, dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras, pero no quisieron oír, no quisieron oír. Oídos sordos, corazones endurecidos, almas soñolientas, sus sentidos espirituales totalmente bloqueados. Es como están cerrando ahí, ¿no es cierto? Ahora estamos bloqueados en las casas, nadie puede salir. Así tiene el corazón, los oídos. En 2 Timoteo 4:4, que alguien me lo lea, por favor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dígame que no es así. Apartarán el oído de las cosas de Dios y van a las fábulas. Ahora hay más fábulas que nunca. ¿Ya? ¿Usted cree que por qué los G12 han tenido tanto éxito en el pasado? Porque ahora están todos callados, no sé qué les pasó. Parece que se le acabó la plata. El argumento. Claro, todos ellos prometían que toca este auto y es tuyo, toca la lámpara y es tuya, toca aquí y es tuyo. Declara, convence, ¿ya? El Señor te quiere bendecir con tantos millones. Yo creo que ni melones el Señor lo quiere bendecir a esos por la ambición que tienen. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son riqueza, son vida espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo que se deshace, un cuerpo corruptible. Todos vamos a morir, todos los que estamos conectados aquí vamos a morir, todos. Nadie se va a escapar, ¿ya? A lo mejor ustedes van a ir a mi entierro antes que yo, al suyo, pero todos nos vamos a morir. ¿Cuánto dura una persona aproximadamente? 80, 90, las mujeres que son más privilegiadas. Los hombres nos vamos antes, ¿ya? Pero dice que muchas veces esa edad es un conflicto para las personas y por eso está la eutanasia ahora, que se quieren morir porque ya no aguantan, ¿cierto? Cierto. Entonces, Dios aún en el lecho de la muerte nos consuela, nos cuida, nos ayuda, nos fortalece. Y está comprobado eso. Nosotros tuvimos una hermana de Melbourne que murió de cáncer al hígado y ella era la que alentaba a todos a seguir al Señor. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque hay una seguridad dentro del corazón, no de la boca, dentro del corazón, lo que Dios ha prometido. Usted cree que usted se va a un mejor lugar. Usted cree que Dios lo va a guardar y fortalecer, ¿ya? Entonces, ¿cómo decía 2 Timoteo 4:4? Se volverán a las fábulas, ¿ya? Ustedes que se informan bastante, porque, ¿no es cierto?, uno ahora tiene la televisión, el internet, todo eso. ¿Usted cree que la gente se ha ido a la fábula o no? Absolutamente. ¿Cierto? Usted tiene más oidores en el horóscopo que muchas veces en una radio cristiana. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que le digan mentiras, pero Dios es Dios de veraz, ¿no es cierto? Entonces, este significado de Isaías 6, del versículo 8 al 10 que hemos leído, se va cumpliendo a través de las generaciones. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es maligno y perverso, dice la palabra del Señor en Jeremías. ¿Quién lo conocerá? ¿Ya? Sigue el hombre creyéndose Dios y creyendo que nunca va a morir. Ahí usted tiene a los Parker, a los Beatles, a todo este tipo de gente que se creían infalibles, muchos de ellos, ¿cierto? Y ahora están ya pasaron a la historia, muchos. Rápido, y el problema mayor que tenemos ahora es que nuestros gobernantes son incrédulos, como en la época de Isaías, ¿ya? Creen que la solución es el comunismo, el capitalismo, el whatever. Y todas nuestras naciones están como la mona, ¿sí o no? Cierto. Y nosotros en Australia estamos bien porque este país tiene riquezas todavía. Pero llegará un día, dice la palabra del Señor, que vamos a estar todos por igual. Así que hay que cuidarse mucho, ¿no es cierto? Entonces veamos en Romanos 11, versículo 1 al 6. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 6. ¿Cómo dice ahí? Romanos 11 dice que somos un remanente escogido por gracia, ¿no es cierto? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla de delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, ¿ya? O sea que tenemos un remanente. La iglesia de Shalom tiene un remanente, ¿o no? Claro. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Tenemos un remanente. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso Jesús, el Mesías, está a la puerta y llama. En Salmo 32:9. A ver, Salmo 32:9, por favor. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Caballo y mulo. Esperamos que en la iglesia Shalom no haya ningún caballo ni mulo, porque si no vamos a estar en serio problema. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿ya? Entonces, somos bienaventurados que no somos ni caballo ni mulo, ¿no es cierto? Proverbios 12:11, por favor. Proverbios 12:11, veamos. El que labra su tierra se sacará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Se da cuenta? Falto de entendimiento. El que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Falto de entendimiento. O sea que tienen sus sentidos embotados. ¿Qué es lo que sería embotado? Cauterizado, inutilizado. Cauterizado, total, ¿no es cierto? Embotado, o sea, algo que... Claro, exacto. Y el Proverbio 18:2, ¿cómo dice ahí? No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Ya? No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. O sea, totalmente embotados, insensibles, duros. Entonces, todas estas facultades espirituales que pueda tener la gente no funcionan. Usted puede ser muy religioso y no creer. ¿Sabía usted? Yo le conté que ese pastor anglicano le preguntaron a él si creía en la muerte de Cristo en la cruz, dijo que no, y si creía en la resurrección de Cristo, que tampoco. Entonces le dijeron, bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Cómo puede usted predicar esas cosas? Ah, no, porque esta es mi profesión, dijo. Esta es mi profesión, o sea que era una profesión. Me parecía que era lo mismo que ocurría en la época de los fariseos en la época de Jesús. O sea, sus almas estaban soñolientas, sus corazones endurecidos, sus oídos sordos, estaban ciegos, estaban embotados. No les funcionaba nada espiritual, pero se creían espirituales. Que a veces nos pasa así a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que había una persona en la otra iglesia que ella pensaba que era tan espiritual, a todos los mandaba al infierno. Y resulta que su vida era totalmente desordenada. No tenía nada de cristiano, pero a todos los mandaba al infierno. Isaías capítulo 6, versículo del 8 al 9, vamos a leerlo, para que usted pueda entender que Dios lo deja a usted aparte y su corazón se endurece como roca, porque usted no quiere saber nada de Dios. ¿Ya? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega con sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Dice, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que la ciudad esté asolada y sin morador
y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos de seguir haciendo? Afirmando, ¿no es cierto? Velando. ¿Podría, por favor, orar para despedir este servicio? En el nombre precioso de Jesús. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta reunión, por permitirnos estar a tu lado, Señor, aprendiendo más de tu palabra y buscando más de tu presencia. Gracias por alimentarnos en el Espíritu. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestra salud, Señor, la seguridad de nuestros países, de nuestras familias, donde quiera que estén, Señor, toda la situación que se está viviendo, Padre Santo, alrededor del mundo, para que seas tú, Señor, reinando en medio de todo y en todo, Señor, y la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nunca falte. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.